Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EQA. Hoy vamos a hablar de estados de información no financiera, los nuevos obligados y la importancia de la verificación independiente y de la Ley 11/2018. Para ello contamos con Alejandro Resnick, Product Manager de Responsabilidad Social Corporativa en EQA España. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Gracias por la convocatoria. De nada, a ti siempre. Lo primero de todo, vamos a ver, queremos saber, ¿cuáles eran los sujetos obligados de la Ley 11/2018 antes de esta ampliación? Bueno, a ver, si te parece, para ponernos un poco más en contexto, me gustaría comentarles que esta ley 11/2018 surge a raíz de una directiva de la Unión Europea, que es la 2014 del 95, sobre divulgación de la información no financiera e información sobre diversidad. Todo el tema del reporte sobre cuestiones no financieras surgen con más fuerza en la década del 90 sobre algunos sectores determinados, específicamente muy críticos a nivel ambiental, como el petrolero, el químico, el farmacéutico, y allí las empresas, por algún tipo de presiones sociales o gubernamentales, deciden empezar a reportar cuestiones financieras. Lamentablemente, por un lado, esta cuestión de hacerlo de forma voluntaria no produjo las adhesiones en otros sectores, más allá de estos que lo hacían por una cuestión de reputación y de imagen. En otros sectores no tuvo esa misma calada la idea de realizar estos reportes no financieros. Entonces, eso por un lado, de forma voluntaria no hubo mucho éxito. Y por otro lado, las cuestiones sociales sobre diversidad, temas de género, cambio climático, corrupción, gobernanza y demás, que vienen avanzando con mucha fuerza, hacen que a nivel de Unión Europea se empiecen a dictar determinadas directivas que tienen que ver con esta información no financiera y que se deben reportar en forma obligatoria. Entonces, bueno, España, como todos los países de la Unión Europea, debe transponer esa directiva a nivel nacional y dicta esta Ley 11 2018, que en un principio afectaba a entidades de bien de interés público y a empresas con más de 500 trabajadores que tuvieran una cifra de activo consolidado, en el caso de esas empresas, de más de 20 millones y una cifra anual neta de negocio de más de 40 millones de euros. Y a partir de 2021, con esta modificación de la ley, ¿a quién afecta exactamente la ampliación? Vale, la ley propone que a partir del tercer año de entrada en vigencia, o sea, 2018, las empresas con más de 250 trabajadores y que además cumplan con otra de estas dos características, que es, requisitos, perdón, que es el activo de más de 20 millones de euros o la cifra neta anual de negocio de más de 40 millones de euros, también a reportar sobre estas cuestiones no financieras. Esto sería a partir de las cuentas de 2020, o sea, las cuentas de este año, para reportarlas junto con las cuentas anuales en el 2021. ¿Y qué información deben entregar estas empresas para cumplir con la ley? Bueno, la información que solicita la ley está estructurada, podríamos decirlo, en cinco grandes bloques. Una parte general, perdón, una parte general que habla sobre el modelo de negocio, la estructura y la gobernanza, y después ya módulos o bloquecitos más específicos que podríamos resumirlos en cuestiones ambientales, en cuestiones relacionadas con el personal de la empresa, con recursos humanos, con la parte de seguridad e higiene. Y después otros bloques relacionados con derechos humanos, lucha contra la corrupción e impacto en la sociedad. ¿Y qué recomendaciones le darías tú a las empresas que deben empezar a reportar ahora sus estados de información no financiera? Bueno, en base a la experiencia que hemos venido teniendo con las otras empresas de más de 500 trabajadores,
yo lo que les diría a las empresas de estos nuevos obligados es que tuvieran en cuenta que ya estando avanzado el 2020, hay que recolectar toda esta información que hablábamos. Primero hay que recogerla, hay que procesarla y demás para que no los pille de sorpresa a fin de año. Al momento de tener que presentar el tema de cerrar el ejercicio y preparar todo para cerrar, para formular las cuentas y después presentar las cuentas anuales. No nos olvidemos que esto acompaña a las cuentas anuales, así que bueno, lo ideal sería y lo que le recomendaría es que vayan viendo de ya ir comenzando con este proceso de recolección de la información, sobre todo porque las empresas vienen acostumbradas a reportar las cuestiones financieras, entonces ya el timing ya lo tienen súper conocido y gestionado, pero si no venían sobre todo reportando sobre cuestiones no financieras, bueno, es un tema nuevo donde las empresas quizás también tengan que empezar a ver qué departamento es que lo va a gestionar o liderar, generar una relación entre todos los departamentos de la empresa con ese departamento que encabezaría las gestiones de toda esta información y además todo el tema relacionado con la información misma, ¿no? Que es la recolección, el procesamiento y demás. Entonces, bueno, para que vayan pudiendo generar esta estructura de recolección de información y demás. Bien. Hemos hablado de los nuevos sujetos obligados, pero ¿qué va a suceder con las empresas que no cumplan con la legislación? La ley no establece una sanción específica en cuanto al no cumplimiento, pero como, o sea, el no cumplimiento en el sentido de presentar esta información no financiera. Pero claro, como este estado de información no financiera debe acompañar a las cuentas anuales en el informe de gestión, o bien puede estar presentado por separado, pero que va a acompañar a ese informe de gestión, en realidad lo que haría es que no les acepten la presentación de las cuentas anuales. Entonces entraría a regir la sanción de la ley de sociedades de capital al respecto, como ser lo que se denomina el cierre registral, que es la imposibilidad de presentar otros documentos hasta que esto se subsane, o también puede corresponderle una multa por parte del ICAC. Entonces, específicamente la ley no menciona la sanción, pero se deriva a que como es algo anexo a las cuentas anuales, la sanción vendría por el lado de la ley de sociedades de capital con relación a la presentación de las cuentas anuales. O sea, sería una sanción un poco indirecta, ¿no? Por no presentarlo. Claro. Bueno, a ver, indirecta en el sentido de que la ley no lo especifica para los estados de información no financiera, pero totalmente directa en el caso de las cuentas anuales que ya está especificado, ¿no? Y Alejandro, vamos a explicar un poco a todos los que nos están escuchando qué papel desempeña EQA en el cumplimiento de la Ley 11/2018. Bueno, EQA, para hacer un poquito también de historia, EQA es una entidad de certificación, verificación e inspección que trabaja en el mercado español, que actúa en el mercado español ya por más de 20 años. Y en todas las cuestiones de ASG o ESG, según en inglés o en español, que son ambientales, sociales y de gobernanza, ya hace más de 10 años. Entonces, lo que nosotros desde EQA ofrecemos básicamente son estas cuestiones de certificación, verificación, inspección. EQA no realiza en ningún caso consultoría en ningún servicio, no solo para sino para ningún otro servicio, porque además estamos dentro de un régimen de independencia que imposibilita que actuemos en estos dos ámbitos a la vez, ¿no? En consultoría y en verificación o certificación. Entonces, como además estamos en la mayoría de nuestros servicios acreditados ante un ente de control como es el ENAC, todos nuestros procedimientos, aunque este servicio en concreto aún no sea acreditable,
nosotros guardamos la misma rigurosidad en todos nuestros procedimientos. Entonces, evitamos por todos los medios realizar ningún tipo de consultoría. Y en cuanto a lo que sí hacemos, que es acompañar a estas organizaciones en el proceso de verificación de estos estados de información no financiera, me gustaría destacar que la ley es muy precisa, muy concreta al momento de hacer aparecer esta figura del verificador, por cuanto dice que de estos estados de información no financiera deben estar verificados por un prestador de servicios de verificación independiente. O sea, es muy específica. Y como si esto fuera poco, además, en otro de los apartados de la ley, modifica a la ley 22 del 2015 sobre auditoría de cuentas, estableciendo el nuevo rol o las nuevas funciones del auditor al respecto, y lo delimita a otras cuestiones que puede auditar, pero no las cuestiones que versan sobre el estado de información no financiera. Por lo que en este caso, la figura del prestador independiente, como es el caso de EQA, debiera ser diferente del auditor de las cuentas de la empresa, y mucho más de la consultora que pueda tener la empresa que realice, que confeccione estos estados de información no financiera. Yo creo que además eso no lo tienen claro todas las empresas. Bueno, no, lamentablemente no. En muchos casos se ha rechazado la presentación de las cuentas, y el ICAC ha sacado una resolución en octubre del 2020. Es interesante la pregunta, Marta, porque venía de 2019, se habían lanzado algunas consultas al ICAC respecto de este tema, y como que podría dar a lo mejor algún lugar a una doble interpretación. Pero en octubre del año pasado, octubre de 2020, el ICAC ya sacó una resolución. A diferencia de lo anterior, que era la respuesta a consultas que no es vinculante, ya a nivel de auditores una resolución sí es vinculante para el auditor, ¿no? Y ahí diferencia de otras actuaciones que tiene el auditor respecto de las cuentas o del informe de gestión o lo que fuere, que sí puede seguir auditando, y establece el límite a las cuestiones de los estados de información no financiera, donde claramente dice que, como lo requiere la ley, el papel del auditor es simplemente verificar que los estados de información no financiera estén verificados por una tercera parte. Pues muchas gracias, Alejandro. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Gracias por compartir con nosotros toda esta información. Gracias. Y gracias también a todos los que nos estáis escuchando. Podéis ampliar la información sobre la nueva modificación de la Ley 11-2018, así como consultar toda la información de todos nuestros servicios de RSC en equa.es. Vamos a recordar también que desde EQA realizamos webinars periódicamente, que tratamos temas de todas nuestras divisiones, de compliance, cambio climático, sistemas de gestión, I+D+I, finanzas sostenibles y también RSC. Además, precisamente volvemos con los webinars de RSC a partir de julio, ¿verdad, Alejandro? A partir de julio volvemos a la carga con toda la información para acompañar a las empresas en el cumplimiento de esta nueva obligación, y además contarte que, más allá de que las empresas puedan querer tener una consultora, cosa que vemos muy bien, porque la consultora es una buena compañía, sobre todo en momentos donde son nuevas obligaciones y demás, para ayudarlos a la redacción de este estado de información no financiera. Pero bueno, si una empresa ya tiene su propio departamento y por algún motivo decide no contar con una consultora, nosotros también ofrecemos algunas herramientas como cursos online o alguna plataforma digital que estamos terminando ya de desarrollar para nuestros clientes, que ellos puedan adquirirlos y realizarlos por su cuenta. Así que también más de esa información vamos a tener en estos próximos webinars en julio. Genial, muchas gracias. Pues recordar que encontramos toda la programación de nuestros webinars en equa.es/webinars. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.